Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes, a toda la comunidad jurídica. El día de hoy, 9 de agosto, un día memorable para todos los pueblos originarios o indígenas. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de estas comunidades. Y en marco de esta celebración, el ICJ es un instituto de educación superior reconocido en el Perú por abordar temas de interculturalidad y concientización en cuanto a las lenguas indígenas. Me ha permitido el día de hoy exponer esta ponencia titulada Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y es un tema sumamente interesante y novedoso porque se aborda desde un punto social, antropológico, constitucional. Y es así que vamos a comenzar la ponencia del día de hoy con la definición. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Por parte del derecho internacional, no existe una definición exacta de los pueblos indígenas, ni mucho menos por el ámbito antropológico o el ámbito social. Sin embargo, sí ha intentado brindar algunas nociones inexactas, ¿no? Se estima que los pueblos indígenas son comunidades, son poblaciones, son grupos colectivos que han existido mucho antes de la llegada de la conquista, mucho antes del descubrimiento de América. Entonces, antes del año 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, ya existían los pueblos indígenas. Y esos pueblos indígenas, estos miembros de esas comunidades, poseían características culturales, usos, hábitos, costumbres, dentro de su propia organización, que eran, básicamente, se les atribuía como tal. En ese sentido, en muchas legislaciones, se estima de que los pueblos indígenas son sinónimo de patrimonio cultural, de riqueza lingüística, de riqueza ancestral. ¿No? Entonces los pueblos indígenas se han caracterizado, número uno, por su autonomía, número dos, por su tipo de organización, y número tres, también por seguir manteniendo esa identidad como pueblos. Una identidad que es individual, pero también colectiva, y se comparte siendo parte, siendo miembro de un pueblo originario. Entonces, como ya hemos comentado, no existe una definición exacta de pueblos indígenas originarios, ¿no? No obstante, aquí hay una definición de la doctrina, ¿no? Que expresa que los pueblos indígenas están viviendo en sus tierras antes que vinieran los colonizadores de otros lugares. Y a pesar de todo ese tiempo transcurrido, siguen conservando sus características culturales, económicas y políticas. Bien, pero no cualquiera puede ser parte de un pueblo indígena, y esto es muy importante que recalcar. Para poder identificar a un miembro de un pueblo indígena o una comunidad deben existir dos criterios importantes que se encuentran en el Convenio 969 de la OIT. Es un convenio internacional máximo en la cual establece cuáles son los criterios para que una persona pueda ser considerada como tal. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque simplemente los pueblos indígenas poseen derechos individuales y colectivos, y muchos derechos colectivos son de titularidad exclusiva. Por ejemplo, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho a la salud intercultural y otros derechos inherentes como el derecho a la consulta previa. Por eso es imprescindible ahondar en los criterios de identificación. Y tenemos dos criterios: el criterio objetivo de una parte y el criterio subjetivo. Cuando nosotros denotábamos sobre criterios objetivos, debemos hablar sobre la continuidad histórica, esa progresividad que ha existido, familia tras familia, comunidad tras comunidad, ¿no? Esos fomentos de esos hábitos, usos, costumbres, esas tradiciones, siempre transmitidas de manera oral. Luego, una conexión territorial, porque muchos pueblos indígenas han habitado en zonas o también han emigrado debido a desastres naturales o conflictos como guerras, guerrillas, etcétera, etcétera, pero a pesar de ello siempre se han mantenido han tenido una conexión, han tenido un espacio con las tierras, ¿no? Han podido sentirse identificados como tal. Y eso es muy importante porque en algunas partes de América Latina, sobre todo en México, por ejemplo, es un país que posee mayor diversidad cultural y lingüística. Por ejemplo, en Chiapas, en la zona sur de México, existen 14 pueblos indígenas y alrededor de 12 lenguas originarias. Y muchos de los pueblos poseen como deidad la tierra, el sol. Entonces aquí hay una conexión territorial con el ambiente, con el territorio, con sus tierras, ¿no? Y seguidamente tenemos otra característica esencial por parte del criterio objetivo, que son
las instituciones distintivas que vendrían a ser el fomento de sus prácticas, usos, hábitos, costumbres. Entonces partimos de esta premisa, ¿no? Y si identificamos muchos jóvenes que son parte de pueblos indígenas, podrán tener continuidad histórica porque nacieron en familias vernaculohablantes, en familias que tenían como lengua materna una lengua originaria, también que poseen una conexión territorial, poseen sus usos, hábitos, costumbres dentro de la familia y dentro de la comunidad, así como en la escuela. Pero si es que no se autoidentifican como tal, ¿qué quiere decir? Y aquí arribamos el criterio subjetivo. Si no se autoidentifican como pueblo indígena o parte de un pueblo indígena, no pueden ser considerados como tales. Y el criterio más importante para la comunidad internacional es el criterio subjetivo, es la autoidentificación. Entonces, si yo tengo todos estos elementos, ¿no? Continuidad, conexión, instituciones distintivas, pero no me autoidentifico, no puedo ser considerado como pueblo indígena. Y esto es algo sumamente interesante porque tenemos un censo del INEGI del año 2017 en la cual se determina que alrededor de 26%, que quiere decir 6 millones de peruanos, conforman parte de un pueblo indígena, ¿no? Y en Lima, acá hay un dato muy interesante, se estima que hay mayor cantidad de miembros de pueblos indígenas, ¿no? Y se siguen autoidentificando como tal, siguen poseyendo esas características, usos, hábitos, costumbres. Por ejemplo, en la comunidad Shipibo de Cantagallo, si bien diciendo viven en Lima, una zona urbana, la capital, pero ellos se identifican como tal y poseen esas características y son incluidos dentro del criterio objetivo y subjetivo, cumpliendo con lo que expresa la comunidad internacional. Entonces, ya hemos abordado esta definición, o hemos tratado de ahondar en esta definición de pueblos indígenas, que como ya les he comentado, no hay definiciones exactas de pueblos indígenas. Se ha tratado de abordar siempre pueblos indígenas con interculturalidad, pero eso es algo errado, porque la interculturalidad no siempre está dentro del hemisferio de los pueblos indígenas. Existen otros grupos vulnerables, otras categorías. Y también se ha tratado de brindar definiciones de los pueblos indígenas en el ámbito de la educación intercultural y bilingüe, ¿no? No obstante, dentro del ámbito jurídico, que como les había comentado, no existe esta noción exacta, no obstante, dentro del ámbito antropológico, histórico, se ha tratado de brindar estas nociones, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué es importante que yo sepa quiénes son los pueblos indígenas, sus criterios? Porque si nosotros no sabemos esto, no podremos ahondar en los derechos lingüísticos, que por cierto es un derecho humano, es un derecho fundamental de orden constitucional en el Perú. No solamente se atribuye a los pueblos indígenas, todas las personas tenemos derechos lingüísticos. Sin embargo, voy a incidir únicamente en los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, porque en el Perú existe un avance normativo y jurisprudencial. Y es importante que nosotros sepamos qué son los derechos lingüísticos desde una triple perspectiva, ¿no? Una perspectiva constitucional, derechos humanos, y también una perspectiva lingüística social. Bien, acá hay algunas estadísticas. En la UNESCO del año 2019 se estima que existe el 22% del territorio que conforman parte de un pueblo indígena. ¿Qué quiere decir? Entre 370 y 500 millones de personas representan esta diversidad. Existen alrededor de 7.000 lenguas en el mundo. En América Latina existen 522 pueblos indígenas y se estima que existen entre 500 a 70 lenguas originarias. En el Perú existen 55 pueblos indígenas según la última base de datos del Ministerio de Cultura, 51 en la zona amazónica y 4 en la zona andina. Aunado a ello, existen 48 lenguas indígenas originarias, 44 en la zona amazónica y 4 en la zona andina. El departamento que posee mayor cantidad de variedad lingüística es Loreto, se hablan alrededor de 20 lenguas, ¿sí? La lengua más hablada en el Perú es la lengua quechua, y existen una mayor cantidad de número de quechohablantes en Lima, específicamente en la zona sur y en la zona este, donde está Manchay, donde está San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores. Y la lengua menos hablada es la lengua taushiro con un hablante. Esta lengua está en peligro altamente en peligro de extinción. Bueno, aquí hay algunos datos que nosotros tenemos que ahondar. Si bien es cierto, los pueblos indígenas, cuando se aborda desde una perspectiva del derecho, y lo digo y lo comparto con ustedes, nosotros los abogados no tenemos esas herramientas sociales o antropológicas. Tenemos que estudiarlas con sociólogos, antropólogos, incluso lingüistas, porque cuando hablamos de derechos lingüísticos hablamos de la sociolingüística, de las protopolíticas, que más adelante lo voy a explicar. ¿Y qué es la lengua indígena originaria?
Ahora vamos a ponernos y vamos a centrarnos en ello. Como les había comentado, la lengua forma parte de la identidad y de la cultura de un individuo. En el caso de la lengua originaria, o también llamada indígena, es la lengua que hablan los pueblos indígenas, y como tal constituye un elemento esencial, como fundamento para garantizar su vida digna, de manera individual y de manera colectiva. Y aquí vamos a ver algunos argumentos, ¿no? Porque no es lo mismo lengua que lenguaje, que idioma, que dialecto, y eso es muy importante en los derechos lingüísticos. Si nosotros no sabemos estos conceptos, vamos a poder ahondar en las políticas públicas, las políticas lingüísticas o también denominadas glotopolíticas. Y aquí quiero que nos centremos muy bien, por favor, quienes están mirando en Facebook y quienes están escuchando en Zoom y en todas las plataformas que están transmitiendo ICJ. Número uno, el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un instrumento de transformación de información. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema de comunicación estructurado en el que existe dentro de un contexto de uso. ¿Qué quiere decir? Tenemos emisor, receptor y lenguaje emisor, receptor y mensaje como elementos esenciales para garantizar una comunicación efectiva. Ese es el lenguaje en una parte. Ahora tenemos el concepto de lengua. La lengua es un fenómeno cultural adquirido individualmente dentro de un proceso de socialización. Se estima que una persona puede adquirir su lengua materna en los primeros 5 años dentro del ámbito familiar y en el ámbito social. Hay otros autores, y por ejemplo tenemos a Enrique Hamel o Stephen May, que son profesores, filósofos, lingüistas, sociolingüistas, que han abordado los derechos lingüísticos, y ellos han denotado que la lengua es la máxima expresión, constituye la identidad y el símbolo de pertenencia de un individuo, un grupo social y cultural. ¿Sí? El idioma. ¿Qué es el idioma? El idioma es la lengua oficial de un estado, de un país, reconocido en la Constitución o en instrumentos legales, por ejemplo, en leyes. Si nosotros vemos en la Constitución del Perú, en el artículo 48, se reconoce esta diversidad cultural y lingüística. Ahí se estima que son lenguas oficiales del Perú el castellano, el quechua, la aymara y las demás lenguas en las zonas donde predomine. Así textualmente expresa el artículo 48 de nuestra Carta Magna vigente. Sin embargo, para ahondar un poquito más y para poder expandirnos sobre los derechos lingüísticos, en el año 2010 se promulgó la ley que reconoce la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad sorda. Existe su reglamento, que también fue aprobado mediante Decreto Supremo el año 2017. Entonces, si bien es cierto, no se encuentra explícitamente en la Constitución, no obstante, por mí tenemos algunos principios, también por el Corpus Juris, también las cláusulas apertus en nuestra Constitución, se reconoce la lengua de señas como lengua oficial, y la lengua oficial, ¿qué es un idioma? ¿Y por qué es importante saber eso? Así como la lengua de señas o como los idiomas originarios de los pueblos indígenas. Porque si un Estado reconoce estas lenguas como oficiales, y que son idiomas, están en la obligación de adoptar medidas legislativas, medidas de políticas públicas, con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de sus lenguas en el ámbito social, en el ámbito público y en el ámbito privado. Y es muy importante porque cuando interrelacionamos la oficialización de la lengua, hablamos de una obligación por parte del Estado, ¿sí? Una obligación que no solamente se frena con, no sé, la elaboración de políticas interculturales o políticas lingüísticas, sino también con un seguimiento, con una difusión y con una transformación en la sociedad, una concientización en cuanto al uso de las lenguas. Entonces ya sabemos qué es lengua, qué es lenguaje y qué es idioma. ¿Qué es dialecto? El dialecto es la variación regional de una lengua. Por ejemplo, el quechua es una lengua indígena, ¿sí? También es un idioma oficial. Se reconoció el quechua por primera vez como idioma oficial mediante decreto ley en el año 1975 en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Un dato muy interesante. Y a través de este reconocimiento también existieron políticas, se impulsó la política de educación bilingüe intercultural en el año 80 y hubo el fenómeno de la interculturalidad, que justamente la interculturalidad nace con la educación bilingüe intercultural o educación intercultural bilingüe. No obstante, cuando nosotros hablamos de estos temas importantes, es preciso incidir de que, si bien es cierto, existía o se oficializó la lengua quechua, pero existían sus variaciones. Tenemos el quechua ancashino,
Tenemos el quechua huanca, el quechua chanca, el quechua amazónico, el quechua cusqueño, y así infinidades de quechua. Y si nosotros vamos a la página oficial del Ministerio de Cultura, ahí expresa cuáles son el número de dialectos. El dialecto es la variación regional de una lengua, según las zonas donde predomina. Entonces ya tenemos esta variación. Lo digo porque yo aprendí quechua, pero yo aprendí quechua chanca. El quechua chanca se habla en Huancavelica, Purímac, Ayacucho. Y cuando un amigo me dice, uy, ¿sabes quechua? Sí, me hablan quechua. Yo le digo, yo no te entiendo. ¿Qué quechua hablas? Ancashino. Ah, yo hablo quechua chanca. Estamos hablando quechua, pero existen variaciones. Y esto el Estado peruano, si bien es cierto, en sus políticas públicas lo está reconociendo. Sin embargo, en el derecho es muy lejano. Es lejano, así se los digo. ¿Por qué? Porque hubo una audiencia de cumplimiento del caso María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 que cargó un estado de cosas inconstitucionales, y es una sentencia muy conocida porque se habla de derechos lingüísticos, el derecho a las lenguas indígenas. Sin embargo, si nosotros vamos al video de YouTube, que está ahí la audiencia de cumplimiento, es sumamente interesante porque aquí la persona, la parte demandante, ¿no? La señora María Díaz Sonia Cáceres de Tinoco, hablaba como lengua materna originaria el quechua, pero el quechua ancashino. Y también los funcionarios de la alcaldía de Carhuaz. Pero el Tribunal Constitucional dispuso con una traductora intérprete de quechua chanca, de Huancavelica, Purímac. Pero si la señora hablaba quechua ancashino y la intérprete y traductora del Tribunal Constitucional en ese momento estaba actuando con funciones de intérprete simultánea, era en quechua chanca, no existe aquí, es una gramática totalmente distinta, expresiones, una cosmovisión. Saber una lengua indígena solamente implica saber la gramática. Se tiene que aquí también ver el tema de la cultura, la cosmovisión, el significado. Por ejemplo, en el quechua no existe la palabra amigo, aquí todos somos hermanos, ¿no? En el quechua, cualquier tipo de quechua, o no existe la palabra Dios, sino existe la palabra nos vemos, ¿no? O te saludo, Rimaikuyaiki, ¿no? O Tupanachicama, nos estamos viendo, pero no es que existe a Dios, porque se dice en la filosofía del idioma quechua es que se va a volver a reencontrar con la persona porque existe un lazo, existe un destino. Entonces, si se dan cuenta que existen muchas expresiones, mucho vocabulario, que no ha sido lamentablemente interpretado debidamente en nuestro sistema jurídico interno, y lo más importante, dentro del ámbito jurídico. Es muy difícil para las personas que hablan una lengua indígena originaria conocer algunos términos desde su cosmovisión. Siempre tenemos este fenómeno, ¿no? Lo digo fenómeno porque pues es una transformación social, un fenómeno social, diría yo. Siempre interrelacionar los derechos humanos, las lenguas indígenas con el ámbito occidental, ¿no? Con las ciudades, pero eso es un concepto errado, y ahí se viene ese choque cultural y también esa interlegalidad, ¿no? Esa interdependencia que debe existir, o esa fusión entre las lenguas indígenas, entre la cultura y el derecho. Entonces ahí hay un problema, lo digo así porque no existe una pertinencia cultural, una pertinencia lingüística. Existe la Constitución en quechua y cuatro versiones oficiales, existen leyes en quechua, pero la pregunta aquí es, muchos de los pueblos indígenas no saben leer. Recién la política de la educación intercultural bilingüe puesta en el Perú comenzó en Puno en el año 80, 90. ¿Qué quiere decir? Que las personas que hemos nacido entre el año 80, 90, sabemos leer y escribir, porque las lenguas indígenas pasaron por un proceso de normalización y tuvieron escritura. ¿Qué quiere decir? Las lenguas indígenas se estudiaron de manera escrita y se adaptaron a una escritura. Sin embargo, las lenguas indígenas siempre han sido transmitidas de manera oral. Y tratar de cambiar o tratar de adaptar una lengua, y sobre todo indígena, con tal connotación, en el ámbito jurídico tal vez, existe un choque. Existe un choque lingüístico porque muchas personas no comprenden, y desde su cosmovisión, eso es lo más importante. ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, no sé, delito, corrupción? En las lenguas ancestrales no existen esos términos de corrupción. Entonces,
pues, ¿cómo se diría? Y se tiene que, como se dice, se tiene que castellanizar, porque hay muchas palabras que han tenido que castellanizarse, ¿no? Pero pues vemos aquí que sigue existiendo ese choque, ¿no? Y eso sí, aquí sí hablan los derechos lingüísticos. Es un tema muy hermoso, muy interesante que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué son los derechos lingüísticos en la doctrina? El profesor Manuel Bermúdez Tapia tiene un libro sobre los derechos lingüísticos del año 2001. Y él fue la primera persona en el Perú y en América Latina en abordar esta doctrina desde el ámbito jurídico. Se hablaba de derechos lingüísticos en el ámbito social, antropológico, incluso el lingüístico. Los lingüistas, los sociolingüistas hablan sobre estos temas. Pero el profesor Manuel Bermúdez Tapia en el año 2001 destacó que los derechos lingüísticos son derechos de doble categoría, son derechos constitucionales y también se encuentran reconocidos a nivel internacional. Y por ende, el Estado peruano está en la obligación de garantizar la vigencia efectiva de este derecho, con la finalidad de que la persona pueda desarrollarse progresivamente. ¿Ustedes se imaginan si nadie hablara o cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo se desarrollaría el proyecto de vida? Ustedes hay que imaginarnos, estamos en un espacio, imaginemos cómo yo podría comunicarme, transmitir mis ideas, mis sentimientos, mis pensamientos. Definitivamente no se podría, y es que la lengua es el elemento esencial para poder poseer una vida digna. Si nosotros no tratamos de abordar la lengua como este elemento que subyace, que se arraiga, que nace desde el elemento esencial, desde el fundamento esencial del ser humano, desde el individuo, de la dignidad de la persona humana, no podemos ahondar en estos temas. Es muy importante que nosotros conozcamos la doctrina de los derechos lingüísticos, que en el Perú y en América Latina se comenzó con la doctrina del profesor Manuel Bermúdez Tapia. En el año 2010, el profesor Stephen May, que él es un lingüista en Australia, él tiene un artículo muy interesante sobre los derechos lingüísticos y él escribe mucho sobre estos temas. Él expresó que los derechos lingüísticos, como derecho humano esencial, es una cuestión de voluntad política. ¿Por qué? Porque obliga, ya su mero reconocimiento obliga de que el Estado pueda garantizar mediante estas políticas públicas. Pero no cualquier política pública, sino una política pública con enfoque intercultural y con una pertinencia lingüística. Y aquí se desarrolla el tema de las glotopolíticas, la necesidad de una concientización y un fomento de una ciudadanía intercultural y también una ciudadanía multilingüe. Finalmente, quienes hablan, también tengo algunos textos y recojo la doctrina del profesor Manuel Bermúdez. Yo sostengo de que los derechos lingüísticos abordan obligaciones estatales y privadas que deben cumplir las entidades con la finalidad de reconocer y de proteger el uso de la lengua en los determinados territorios, siempre y cuando en la lengua que yo estoy hablando y en el territorio donde yo me encuentre sea predominante. Por ejemplo, imaginemos que yo soy Shipibo-Guanibo y me voy a una comunidad que habla Wajún, pero yo quiero hablar en Shipibo-Guanibo, pero en esa zona donde yo estoy se habla Wajún y es por el mapa lingüístico del Ministerio de Cultura, que más adelante lo vamos a hablar, se ha estudiado y se ha analizado que la lengua predominante es el Wajún. Pero yo quiero hablar Shipibo-Guanibo y nadie me habla Shipibo-Guanibo, solo Wajún. ¿Yo puedo ejercer mi derecho lingüístico? Sí puedo ejercer mi derecho lingüístico. ¿Cómo? Y aquí viene también un tema muy interesante. Puedo ejercerlo mediante un intérprete. Si bien es cierto, no puedo hacer uso de mi lengua oficial de manera oral o comunicarme de manera directa, sin embargo, con un intérprete sí. Pero si yo estoy en una zona donde se habla aguajún y yo soy aguajún, tengo que hablar el aguajún. Y no solamente yo como individuo, sino también dentro de la entidad pública, hacer trámites, por ejemplo, el reniegue, el SUNAR, en las municipalidades. Este es un tema que pues falta mucho en el Perú, porque parte también de la concientización de los servidores y funcionarios públicos. Pero pues aquí vemos el gran dilema. La principal brecha de los derechos lingüísticos es un choque social y cultural, una prominencia de una desigualdad estructural y una falta de concientización por parte de una identidad lingüística. Yo creo que ese es el principal desafío para garantizar los derechos lingüísticos, porque existen avances por parte del Ministerio de Cultura, existen avances por parte del Ministerio de Educación, con DIGEVIRA, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, existe doctrina, pero falta aún más el tema de la concientización. Ese es un tema que no solamente pasa en Perú, estamos hablando en México y en muchos países de América Latina.
Por ejemplo, Colombia posee alrededor de 65 lenguas indígenas. En Ecuador, alrededor de 14 lenguas ancestrales, así lo domina su constitución. Pues también se reconocen en estas constituciones las lenguas indígenas y la cultura, y por ende son reconocidos como estados constitucionales multiculturales como el nuestro. Sin embargo, sigue existiendo esta connotación por una falta de concientización. ¿Cuáles son los fundamentos? Los derechos lingüísticos son derechos autónomos, ¿sí? Muchas personas, y lo vuelvo a mencionar, es un concepto muy errado, y si escuchan eso, está muy mal. Los derechos lingüísticos son derechos humanos de toda persona. Yo poseo mi derecho lingüístico, Julio posee su derecho lingüístico, Cristian, todos los que estamos en el Zoom, los que me están escuchando desde Facebook, desde YouTube, ¿no? Etcétera, etcétera, poseen derechos lingüísticos. Son derechos universales, interdependientes, indivisibles. Y sin embargo, muchas personas tratan de relacionarlo solamente con pueblos indígenas. Eso está mal, ¿sí? No se debe relacionar. No obstante, como siempre se habla de la protección de la lengua indígena, se ahonda, existen un poco más de estudios sobre derechos lingüísticos, pero la comunidad sorda tiene derechos lingüísticos, los extranjeros tienen derechos lingüísticos, la comunidad sordociega, la comunidad invidente también tienen sus derechos lingüísticos o derechos comunicativos. No obstante, en la ponencia, para poder delimitar, vamos a hablar sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, ¿sí? Como de toda la especialidad que existe como una parte, ¿sí? Porque cada grupo tiene sus propias características, hábitos, usos, costumbres y también lenguas. Si yo estudio los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la connotación va a ser muy distinta a estudiar los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, de la comunidad invidente, de la comunidad sordomuda. Uy, un tema muy interesante, muy hermoso y apasionante para quienes nos gustan los temas sociales y culturales. Bien, retomando la exposición, los derechos lingüísticos son derechos autónomos, poseen fundamentos, los generales y los específicos. Los fundamentos generales, dignidad del ser humano como pilastra, la diversidad cultural, la diversidad lingüística y el principio constitucional de igualdad. Y les he comentado que en muchas constituciones, en la de Bolivia, en la de Ecuador, en la de Colombia, en la de Perú, en la de Brasil, en la de México. De hecho, México en el año 2001 promulgó la ley sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. A nivel de América Latina, México fue uno de los primeros países que ha comenzado en estos temas, siguiendo de Guatemala, que sus políticas públicas en cuanto a lenguas son un poco más fuertes, porque se connota el impacto social, esa transformación que existe en los pueblos indígenas en cuanto a sus lenguas, y seguidamente tenemos América Latina. Si bien es cierto, este es un gran paso que sigue reconocido, no obstante, como les comentaba, el principal dilema aquí es la falta de concientización por parte de los servidores y funcionarios, pero también por parte de nosotros. Sí, porque siempre escuchaba al Estado, siempre echamos la culpa al Estado, pero el Estado está haciendo sus avances, desde que se creó el Ministerio de Cultura mediante ley en el año 2010 y la Dirección de Lenguas Indígenas en el año 2011, 2012 y el Registro de Intérpretes y Traductores también en el mismo año. Miren, ha pasado casi 10 años y existen avances. Vamos a ver más adelante cuáles son algunos de los avances legislativos y también algunos de los avances de las políticas públicas lingüísticas. Pero por parte de nosotros como sociedad y como grupo colectivo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos fomentando esta diversidad lingüística y cultural? Hay que ponernos a pensar y a reflexionar. Y estoy más que segura que la respuesta va a ser no. Y es que en el Perú existe una predominancia de una discriminación negativa, una desigualdad estructural, una juxtaposición de culturas, una prominencia de brechas, principalmente lingüísticas. Por ejemplo, en Perú, cuando caminan en la calle y ven a una persona con rasgos, connotaciones indígenas, le dicen cholo, serrano, o cuando de repente muchas personas que entienden como lengua materna una lengua originaria y han aprendido como segunda lengua el castellano, porque en el Perú solo el castellano, el español, lo dice el artículo 48 de la Constitución, ojo en ello, se burlan, porque pues en muchas lenguas indígenas, como el quechua chanca, por ejemplo, es los trivocálicos, como se les llama, ¿no? A diferencia del quechua cusqueño, que se tienen todas las vocales, y de repente tienen algún acento, y se burlan, cholo, serrano, pues uno dirá, jaja, se ríe, ¿no? O le pasará gracioso, pero pues no es gracioso, y es parte de la realidad del Perú, y no solamente del Perú, de muchos países en América Latina. Entonces, con esos comentarios que denigran la identidad de un individuo y también de un grupo colectivo,
lo estamos fomentando como sociedad y es muy importante. Por eso ese día que se conmemora, no solamente se debe conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas a nivel internacional, pero también nosotros poder conmemorar y tratar de ayudar. ¿Cómo tratar de ayudar? Mediante una concientización individual y colectiva. Entonces, esto de aquí, lo que estoy comentando es un poco la experiencia de los fundamentos generales. Ahora, como fundamentos específicos, dentro de la autonomía de los derechos humanos lingüísticos, tenemos el derecho a la identidad cultural, el derecho al idioma y el derecho al intérprete. Aquí yo me detengo porque cuando nosotros hablamos del derecho a la identidad cultural, es ese elemento esencial que posee un individuo para fomentar sus usos, prácticas, costumbres, hábitos, ¿no? Sin embargo, es importante hablar de identidad cultural porque la lengua forma parte de la cultura. Ahora, no existe una definición exacta tampoco de cultura, sin embargo, se ahonda, ¿no?, en esta transformación de prácticas culturales, de convivencia, de fomentar conductas que forman parte de la identidad de un individuo y también de un grupo colectivo. ¿No? Pero la lengua, hacer uso de la lengua forma parte de este elemento de la identidad cultural. El derecho al idioma, ya les he comentado, es yo hacer uso de mi lengua materna de manera oral, porque en la zona donde predomina esa lengua, el Estado me debe garantizar servicios públicos, traductores e intérpretes, una educación de calidad en mi lengua, salud en mi lengua, porque en esa zona donde yo estoy, se existe y predomina esa lengua. ¿Sí? Para el derecho al intérprete, aquí vemos, ¿no? Si yo soy quechua hablante, por ejemplo, ¿no? Soy quechua hablante, mi primera lengua materna es el quechua, y la segunda lengua es el castellano, y voy a un hospital, no sé, en Manchay, o en San Juan de Lurigancho, o en San Juan de Miraflores, deben llamar a un intérprete. ¿Cómo yo voy a entender entonces? Si lo que el médico me dice. Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos las connotaciones. Y esto se evalúa de acuerdo al mapa neurolingüístico, que justamente en el caso María Díaz Cáceres de Tinoco, uno de los fallos de la sentencia del Tribunal Constitucional fue de que el Ministerio de Educación, en ese tiempo, en el año 2018, pudiera publicar el mapa neurolingüístico, que el mapa neurolingüístico es un gran avance, porque se denota las zonas donde predominan las lenguas indígenas y el número de hablantes, y de acuerdo a ello va a ser predominante. ¿Sí? ¿Y por qué es imprescindible saber esto? Porque si yo sé que la lengua predominante, no sé, es el aguajuchi, vivo conmigo, y el mecha, etcétera, etcétera, entonces el Estado ahí debe impulsar esas políticas lingüísticas. Entonces aquí es muy importante que nosotros sepamos. Claro que se publicó mediante decreto supremo por el Ministerio de Educación, sin embargo, años después se trasladó y formó parte del Ministerio de Cultura, y este año ha habido una actualización del registro de actualización de lenguas en la zona. Es muy importante esos temas que ustedes conozcan, porque si no sabemos, no se va a poder aplicar, ¿qué? Derecho al idioma, derecho al intérprete. Aquí son conceptos que, aunque no querramos, tenemos que aprender, ¿no? Bien, por parte del reconocimiento internacional voy a andar en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Tenemos algunos tratados internacionales que protegen y garantizan la vigencia efectiva de los derechos lingüísticos, ¿no? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 1.1, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 27, el Convenio 19 de la OIT en sus artículos 13, 14 y 15, que reconocen la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, también la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Mayor ratificada del año 89, el Perú lo ratificó en el año 90 y ha sido ratificada por más de 193 estados a nivel internacional. En los artículos 23 a 25 reconoce que si un niño posee como lengua materna una lengua indígena, se le debe brindar educación como tal. En la educación intercultural bilingüe, una educación de manera simultánea en dos lenguas y en dos culturas, con la finalidad de promover esa identidad en el ámbito educativo. También tenemos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2017, que en sus artículos 15 y 16 reconoce el uso del idioma de los pueblos originarios. Por parte del sistema interamericano, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 24, y también en el artículo 8, sobre garantías judiciales, reconoce incluso que en caso
las partes no tengan como lengua materna una lengua que no sea oficial de la Corte, se le debe brindar un intérprete. Hay casos en la Corte Interamericana, que más adelante lo vamos a ver, que existen, han existido intérpretes. Incluso la Corte ha fallado en los últimos apartados de la sentencia que los estados deben traducir y publicarlo en una lengua indígena. Como parte, la lengua también ahí forma parte como garantía de acceso judicial y tutela efectiva, ¿no? Entonces también es muy importante ahondarlo en el ámbito judicial. Bueno, acá tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Bueno, aquí esta convención no se aplica a los pueblos indígenas, obviamente, sin embargo, reconoce y respeta los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad, el sistema braille, la lengua de señas, el sistema comunicativo de las personas sordociegas, muy interesante. Pero lo he puesto aquí, no porque me confundí, sino lo he puesto como una clave, ¿no? Para que ustedes sepan que los derechos lingüísticos son derechos universales de todo individuo. Luego tenemos el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que justamente habla que los estados partes se comprometen a garantizar los derechos sin discriminación alguna, y ahí hablamos de sin discriminación en cuanto a su idioma. Luego la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 4, reconoce que los derechos, que los miembros de los pueblos originarios poseen derechos colectivos indispensables para su desarrollo integral. Y aquí hablamos sobre los derechos lingüísticos, son derechos colectivos, pero también son derechos individuales. Yo puedo ejercerlo de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿Qué implican los derechos lingüísticos, entonces? Número 1, yo recibir información por parte del Estado en mi lengua originaria. Aquí vamos a ver. El derecho a no ser maltratado ni rechazado por usar una lengua identista en castellano, sea un espacio público y privado. Y más aún, si la zona donde predomina la lengua es una lengua indígena, pues tengo que hacer uso de mi lengua materna. Imaginemos que yo me voy a una zona donde dominan el quechua huanca, el quechua de Huancayo, y quiero hacer un trámite ante RENIEC, pero soy una persona como lengua materna, tengo el quechua huanca, entonces yo tengo que exigir a RENIEC, oye, mi lengua originaria es el quechua huanca, y estoy en una zona donde predomina el quechua huanca, tú me tienes que brindar información en quechua huanca, o una información en ambas lenguas, en castellano y quechua huanca. ¿Sí? Luego es el derecho a usar el idioma propio ante cualquier autoridad, organismo o instancia judicial, así como pedir la ayuda de un intérprete en espacios que sean necesarios. Por ejemplo, tenemos intérpretes en el Poder Judicial, tenemos intérpretes en el Ministerio de Cultura, en la Fiscalía también hay intérpretes. Existen muchas personas que tienen como lengua materna una lengua indígena, y en Lima, y pues han recibido asistencia. De hecho, en Manchay hay una comisaría que atienden el quechua. Bien interesante, si lo buscan en internet, comisaría de Manchay que atienden el quechua, porque en Manchay existe una mayor predominancia y presencia de pueblos indígenas que han emigrado a la capital por oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos que también analizar el tema. Aunado a ello, los derechos lingüísticos también abordan el derecho a gozar y disponer de todos los medios de traducción que garanticen el ejercicio de nuestros derechos. El derecho a mantener y desarrollar nuestra lengua, tradiciones y cultura en nuestro pueblo. También el derecho a recibir una educación en mi lengua materna, o de manera simultánea también en el castellano. Y así los derechos lingüísticos involucran todo. Los derechos lingüísticos pueden ser abordados en el derecho penal, constitucional, registral, tributario. Este es un tema novedoso que en el Perú solamente se ahonda en el derecho constitucional, pero puede ser abordado. Yo expuse con el doctor Emerson, que lo conocen seguramente, los alcances de las lenguas indígenas en el derecho penal. Y es que en el derecho penal hay un avance en ello, porque se han emitido 3 sentencias en lenguas indígenas. La primera fue en Aymara, luego fue emitida en quechua en el año 2017 y luego Shipibo con Ibo. 3 sentencias en materia penal. Entonces, pues, también se puede ver desde un punto registral, un punto tributario, etcétera, etcétera. Es una disciplina que, pues, aborda la esencia de cada una de las materias, porque sin ello la persona no puede desenvolverse progresivamente, individual o colectivamente. Bueno, por parte del análisis del derecho convencional como una disciplina autónoma, por parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos han habido sentencias, pero yo quiero hacer recuento de estas sentencias, pero una crítica.
Y una crítica constructiva antes de culminar, porque estamos contra el tiempo. En el caso Tío Tojín versus Guatemala, la Corte tomó en consideración lo que había expresado la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿no? En la cual establece que se debe efectuar una traducción al maya quiche, los apartados de la sentencia. Eso fue en el año 2008. Ya en había como un precedente, ¿no? Que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido que si en caso la víctima era parte de un pueblo indígena, individualmente o colectivamente, y así haya sido violación de sus derechos humanos en cuanto a la propiedad central, derecho al ambiente sano, derecho a la consulta previa, que son temas que más se ven en cuanto a las sentencias, o salud intercultural, educación intercultural bilingüe, también los apartados de esa sentencia y las reparaciones debían ser traducidas oficialmente. ¿Sí? Aquí en el año 2008 se estableció ello. En el caso Rosendo Cantú versus México, aquí también la Corte expresó que existió una vulneración de un derecho humano lingüístico, no porque expresaba que no hablaba la víctima español con fluidez, la víctima decide denunciar la violación, sin embargo no se le proveyó un intérprete, ¿sí? Entonces la Corte calificó esto porque no se respetó aquí la identidad cultural de la víctima, y ahí les decía que la lengua forma parte también de la categoría de la identidad cultural, ¿no? Entonces, no se pudo, la víctima no se pudo comunicar, no pudo comprender tampoco la víctima o expresar los hechos debidamente, entonces aquí también no se garantizó la calidad del contenido de declaración, del proceso, entonces aquí hubo un tema, ¿no? Y también la Corte estableció que debía garantizarse. En el caso Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz versus Honduras, de igual manera, la Corte en su sentencia en los apartados estableció de que el resumen oficial de la sentencia, que estaba elaborado en español, debía traducirse oficialmente en la lengua garifuna y debía ser publicado en ambos idiomas en la página web oficial del Estado y debía ser circulado en todos los diarios, ¿no? En el diario de amplia circulación, por ejemplo en el Perú, Diario Oficial del Peruano, ¿no? En Honduras su similar. Esto dijo la Corte. Y hay que seguir avanzando, ¿no? Tenemos dos casos más. Ese es el Tibi versus Ecuador, que aquí también la Corte estableció de que el señor Tibi no tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos porque no sabía la lengua o no conocía en su totalidad la lengua en la cual se le estaban imputando los cargos. Hay una sentencia del año pasado de Argentina sobre la comunidad indígena miembros de la asociación Laja Honta, Nuestra Tierra, en la cual la Corte estima de que se difunda el resumen oficial de la sentencia en lenguas indígenas y en español, y que se difunden todos los lotes, ¿no? En el lote es 14, en el otro 55, que habla temas de propiedad, de derecho para garantizar un ambiente sano, y también el derecho a la consulta previa, ¿no? No obstante, aquí la Corte dice de que se va a hacer una traducción del resumen oficial de la sentencia y también se debe, y aquí miren lo que expresa, muy importante, y esto pues después de muchos años, porque ya la Corte adoptó un tipo de metodología intercultural con la finalidad de motivar adecuadamente o tratar de motivar adecuadamente las sentencias, expresa de que debía consensuar con los representantes de las lenguas indígenas. O sea, no solamente bastar que yo pueda traducir en una lengua indígena, sino que se debe consensuar con los representantes y estos deben hacer las correcciones de la traducción. Pero ¿cuál es aquí la problemática? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que las lenguas indígenas todas han sido difundidas de manera oral? Siempre, siempre. La lengua indígena pasó un proceso de normalización, una adaptación de la escritura recién en el año 2000, 1990, 2000. Y además hay algo muy importante, que la mayoría de lenguas indígenas, como les decía, han sido transmitidas de manera oral por los antepasados, por sus ancestros. Han ido mediante familia tras familia. ¿Cuál es la problemática principal? Que muchas personas quienes nacieron en el año 40, 50, 60, que son personas que ahora en el año 2020 tendrán alrededor de unos 50, 60, 70 años, han sido víctimas de violación de derechos humanos, que han sido víctimas de casos de consulta previa, de propiedad comunal, de salud intercultural, de educación intercultural bilingüe en sus territorios. Sin embargo, y aquí va el raciocinio, miren, si las personas de esta edad, quienes tienen 50, 70 años, no han aprendido la lengua indígena a leerla,
Recién con la instauración de la educación intercultural bilingüe en el año 2000, 2000, que prácticamente somos nosotros los millennials, ¿no? Gente que tiene entre 20 a 30 años sabe leer en lengua indígena, porque la aprendió en la escuela. Pero anteriormente no existían esas políticas de educación intercultural bilingüe. Esto ha sido del año 80, 90, es algo nuevo. Es más, se crea en México con un congreso internacional en el año 74. Pero si estas personas que tienen entre 50 y 70 años no leen y han sido víctimas de un proceso, ¿qué sentido tiene traducir en una lengua? Si no lo van a leer y no lo van a entender. Entonces aquí va la crítica más importante para mí. Aquí lo que se debe hacer es oralizar. Y lo más importante es de una pertinencia cultural como implicancia objetiva. Pues esta es la realidad de nuestro sistema interamericano. Y la crítica es de que se debe motivar, pero también deben entender ellos y saber cuál es su representación procesal como pueblos indígenas. Cuáles son la vulneración de sus derechos humanos, desde una pertinencia cultural y una pertinencia lingüística apropiada y coherente. Yo me imagino, ¿no? Imaginemos que voy a los miembros de la asociación Yanka Honhat, que tienen 60, 70 años, ¿sabrán leer en lengua indígena? Yo aseguro que no. Porque la lengua indígena, como le dije, este proceso de escritura recién es algo pues del año 90. Y muchos no tuvieron la oportunidad los más pequeños, ¿no? Entonces, pues, por ahí nos estamos quedando definitivamente, ¿no? Y ahí hay que ahondar, y eso es un tema muy hermoso, interesante de tesis doctoral, y quien le gusta esos temas, yo les sugiero. ¿Cómo es que la Corte Interamericana, y no solo la Corte Interamericana, sino también en el Perú, como les conté el caso del Tribunal Constitucional, el caso María de Antonia Cáceres de Tinoco, en la audiencia de cumplimiento, la intérprete, y lo dice, y si ustedes ven el video de YouTube, creo que está en el minuto 20, 30, cuando hablan las autoridades de la municipalidad de Carhuaz. Dicen, sí, pero aquí la intérprete que ustedes tienen es la intérprete de lengua de quechua, pero es una variante. Y es cierto, era una variante distinta al quechua gallino, era una variante del quechua chanca. Por eso son lenguas totalmente, si bien es cierto, es una lengua, el quechua, pero son dialectos distintos. Yo he hablado en quechua, he tratado de comprender el quechua gallino, pues es la escritura, la pronunciación, algunas frases, el contexto en el que se usa es totalmente distinto. Entonces, aquí, pues, no solamente pasa a nivel interamericano, también pasa en el Perú, y estoy más que seguro que pasa en otros países. Igual aquí en México, ¿no? Tenemos al sur, que está Chiapas, tenemos lenguas indígenas, Tzotzil, Cental, pero no se proporciona información debida, o tal vez no se oraliza la lengua, ¿no? Para las personas que no saben leer en lengua indígena, es muy complicado obtener esa información, porque se hacen folletos en lenguas indígenas, se hacen revistas en lenguas indígenas, pero muchas personas no tienen acceso a ello. ¿Y cuál era uno de los apartados en el cual consistía? Es justamente el derecho a gozar y disponer de todos los medios de traducción, pero no solamente escrito, sino también de manera oral. Bueno, y ya para culminar, las conclusiones: los derechos humanos lingüísticos son derechos interdependientes, universales, que poseen todos los individuos. Sin embargo, en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, se concentra en la protección de su uso de su lengua materna, que es la lengua indígena, en los ámbitos públicos y privados, ¿no? Y que la lengua constituye un elemento esencial. La lengua constituye el alma de la identidad de las personas. Hay una frase muy hermosa que me gusta, que expresa lo siguiente, en un congreso lo dijo el profesor Miguel Portilla, ¿no? Que cuando se muere una lengua, cuando se extingue una lengua, se muere toda una comunidad, todo un estado, toda una nación, toda una riqueza y toda una historia. No permitamos nosotros que se sigan extinguiendo más lenguas en nuestro país y a nivel de América Latina. Difundamos y protejamos, seamos defensores de los derechos humanos, concienticemos a las personas, no solamente parte de miembros de pueblos indígenas, también a la sociedad colectiva, con la finalidad de que estas personas puedan defender, proteger, concientizar, compartir su experiencia. De esta manera nosotros vamos a tratar de eliminar estas brechas que existen a nivel social. Y son brechas que lamentablemente predominan. Y no solamente en Perú, porque yo escucho que dicen, sí, que en tales países, sí.
En México existe en Guatemala, existe en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y yo creo que nosotros, como ciudadanos multiculturales, porque vivimos en un Estado constitucional multicultural, el Perú es reconocido como tal en su Constitución de 1993, puede causar un impacto y un cambio. Nosotros seamos ese cambio, esa transformación social, con la finalidad de poder ayudar a las demás personas, que en este caso serían a los pueblos indígenas. Y ya para finalizar, como anécdota, les comento que yo aprendí quechua chanca en el año 2016 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y yo no permití que los pueblos se acercaran a mí, yo fui hacia ellos. ¿Y cómo decidir hacia ellos? Aprendiendo su lengua. Si nosotros sabemos la lengua, en una lengua indígena, vamos a saber su historia, su cultura, su tradición, y vamos a saber incluso todo el proceso de transformación que ha tenido dentro de la sociedad. Ese es el elemento clave para nosotros iniciar. Inscribámonos en cursos de lenguas indígenas, existen talleres que hay en el Ministerio de Cultura, capacitaciones. Ya que ustedes estén aquí o escuchándome, ya están haciendo un cambio, porque quieren aprender. Y yo creo que esa es la manera más válida de poder concientizarlos. Bueno, yo creo que eso es todo. Me despido en quechua, Turicunio Ñaicuna Aña, Ñojapa Cusi Cusijan Cascani. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Yo me siento muy contenta el día de hoy. Tupananchikama, hasta otra oportunidad, así que conmigo será cuando ICJ me invite. Y bueno, quiero aprovechar y saludar a todas las personas que me están mirando y por supuesto un abrazo fraterno a ICJ, una institución que yo amo y quiero mucho y a la cual siempre le voy a deber todo. Muchas gracias.